a continuar con nuestro estudio de Genuinos en Cristo. Ya llegamos al capítulo 4 de este estudio. Ya llevamos 13 enseñanzas y espero, hermano, que el Señor haya estado hablando a través de estos pasajes que hemos visto, esta enseñanza que hemos recibido de parte del Señor a través de quienes han predicado y enseñado los días anteriores y también hoy día. Y déjenme orar, hermanos, antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, de poder enseñar tu palabra. Te pido, Señor, para que tú me dirijas, que pueda ser claro, Señor, en la exposición de tu palabra y que también tú, Señor, a través del Espíritu Santo nos hables en este momento. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, busquen en sus Biblias, como les decía, Primera de Juan, capítulo 4. Hoy día vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y el tema que estudiaremos hoy es cómo discernir la verdad del error. Este estudio, como les decía, es del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Y podríamos decir que, bueno, es la continuación del capítulo anterior ya, pero va muy conectado al último versículo, en donde dice el versículo 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y aquí agarrando esa palabra espíritu, podríamos decir un paréntesis o una aclaración de lo que vamos a estar viendo hoy, porque después desde el versículo 7, de nuevo vuelve al tema del amor. Pero antes del versículo 7, vamos a tener este tema de cómo discernir la verdad del error. Entonces, vamos a leer de nuevo esta sección. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a leer el mismo pasaje en esta otra versión que es la Biblia de las Américas. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa de que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Entonces, ya entrando al pasaje, vamos ahí a ver el versículo 1. Y esta sección vamos a dividirla en dos partes, respondiendo dos preguntas. La primera pregunta es:
¿a quién estamos creyendo? ¿A quién estamos creyendo? Y la segunda pregunta es, ¿de quién procedemos? Respondiendo a estas dos preguntas, hermanos, vamos a estudiar este pasaje de hoy. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder a través de estos 3 primeros versículos es, ¿a quién estamos creyendo? Y el versículo 1 empieza con la palabra amados. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la primera palabra, amados, se repite 6 veces en esta carta. Y 3 de esas 6 veces se repiten en este capítulo. Aquí Juan quiere llamar nuestra atención. Él nos habla con una palabra que es amados, es una palabra cariñosa. Él en otras versiones se traduce como queridos amigos o queridos hermanos. Es cercano a su audiencia, Juan. Y él les quiere decir, desde la cercanía, que tengan cuidado. Dice lo siguiente, no creáis a todo espíritu. Y aquí la palabra espíritu es la misma que se ocupa cuando habla del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Pero esta palabra, en varios versículos de la Biblia, se traduce de diferentes formas. Todo depende del contexto. Pero la misma palabra puede traducirse viento, inspiración, puede traducirse como vida, ángel, demonio, puede referirse a diferentes cosas. Pero el contexto nos va a decir a qué se refiere. En este caso, el contexto nos hace darnos cuenta que se refiere a un poder que está actuando en ciertas personas. Es una influencia demoníaca que está actuando en los falsos maestros o los falsos profetas, como dice aquí. Y Juan lo que quiere decir es un llamado de atención. Tienen que estar alerta. Dice, no crean a todo espíritu. La forma en que él dice esto es una orden que está, que nosotros la debemos realizar continuamente. No es algo que nosotros tenemos que hacer puntualmente y ya después no hacerlo, sino es algo que debemos hacer continuamente. Debemos estar continuamente no creyendo a todo espíritu, no creyendo a toda persona que dice hablar de parte de Dios. Dice después, sino probad los espíritus si son de Dios. Debemos poner a prueba si el mensaje que estamos escuchando proviene o no de Dios. Porque hay muchas personas que nos pueden hablar de parte de Dios, ¿cierto? No sé si usted en algún momento ha estado buscando en internet y ha puesto, por ejemplo, la palabra evangelio en el buscador de Google. ¿Ha hecho ese ejercicio? Yo mientras estaba haciendo la enseñanza lo hice. Puse evangelio, simplemente evangelio, le puse a buscar y tristemente todos los resultados que salían, que eran como 10, ninguno hablaba del evangelio verdadero. Todos me desviaban a alguna página que hablara sobre el evangelio, pero no el verdadero. Y lo mismo si uno, por ejemplo, busca, no sé, alguna enseñanza en YouTube, puede buscar algún tema, puede buscar alguna doctrina bíblica y lamentablemente varios de los resultados que van a encontrar ahí no son verdaderos. No hay buena enseñanza. Hay enseñanza buena mezclada con enseñanza mala. Entonces, el llamado de atención en ese tiempo era, no creamos a todo espíritu, sino que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Después dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí se refiere a estos falsos maestros que les decía, específicamente en ese tiempo los gnósticos, ¿ya? Que aprendimos al inicio de la carta. ¿Se acuerdan qué es lo que decían los gnósticos? ¿Qué es lo que enseñaban ellos? Ellos enseñaban ¿qué cosa acerca de Jesús? Que Jesús no vino en carne. Ellos enseñaban algunos de ellos enseñaban que
Si bien Jesús vino como humano, pero no era el Cristo, sino que el Cristo bajó a Jesús en su bautismo. Estuvo en el ministerio de Jesús y antes de morir se fue el Cristo. Entonces, esta enseñanza es la que estaba en el contexto que Juan escribió. Y por eso él le dice, han salido muchos falsos maestros, falsos profetas. Entonces ustedes no deben creer a todas las personas que dicen hablar de parte de Dios, sino que deben probar los espíritus si son de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. En el versículo 2 nos dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquí Juan nos da la tercera orden. ¿Ya? La primera fue, no crean a todo espíritu. La segunda orden fue, prueben los espíritus si son o no de Dios. Y esta es la tercera orden, que es, en esto pueden conocer si el espíritu viene de Dios o no. Dice, la manera en que podemos conocer si alguien está hablando por medio del Espíritu Santo es si es que esta persona confiesa que Jesús primero es el Cristo y que Él ha venido en carne, ya que Él ha venido de una forma física, ha tomado cuerpo de hombre. Y los gnósticos, como les decía, negaban esto. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, Jesucristo no vino en carne, era un espíritu, y ellos pensaban que lo espiritual era bueno y lo carnal era malo, por eso decían que Jesús no podía haber venido en carne. Y también decían esto de que Jesús bajó el Cristo a Jesús durante el bautismo y después se fue. Era una enseñanza, una falsa enseñanza. Después, en el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ya? Y yo aquí puse la siguiente versión que habíamos leído, que era la Biblia de las Américas, en donde dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Se da cuenta que cambia un poco la versión de una versión a otra? Hay una frase que no está en la Biblia de las Américas, dado que son de diferentes manuscritos bíblicos. En el año 1946 y hasta el año 1956 se descubrieron manuscritos de la Biblia en el Mar Muerto. Tal vez alguno conoce sobre eso. Son los manuscritos del Mar Muerto o manuscritos de Qumran, que también se conocen. Y en estos manuscritos se encontraron porciones de la Biblia que eran más antiguas que los manuscritos que teníamos hasta ese momento. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que los copistas que copiaban de manuscrito a manuscrito, ellos probablemente añadieron un comentario en esta parte. Porque como el versículo anterior decía la frase, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ellos quisieron poner un comentario aclaratorio en esta parte también y volver a poner, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, Cristo, y esa parte la pusieron como comentario para aclarar, o ellos pensaron que era bueno tal vez aclarar esto. Sucede lo mismo en 1 de Juan 5, 7 y 8, en donde hay una porción que probablemente fue un comentario y que pasó de copia a copia y después ya quedó como parte del texto. Pero ¿qué pasó? En los manuscritos del Mar Muerto se encontró una copia más antigua de esta porción en donde no estaba ese comentario. Ahora, uno se preguntará, ¿en qué afecta esto? No hay algo tan grande que afecte, pero sí nos permite tener otro argumento de cómo distinguir las falsas enseñanzas. Y esto es que al no quedar tan especificado la parte de no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que solo dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, podemos entender que los falsos maestros distorsionan la enseñanza de Cristo. Entonces, dice aquí, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios.
Y Juan nos explica otra forma de distinguir los falsos maestros. Dice, ellos no confiesan a Jesús como hombre, porque Jesús, ¿cuál era ese nombre? Era el nombre de Jesús como humano, ¿cierto? Vemos esta misma idea en 1 de Juan 2:22 y 4:15. Vamos a buscar el 1 de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el capítulo 4:15 dice así, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Como les decía, los falsos maestros van a distorsionar la verdad de Jesús. Ellos, por ejemplo, van a decir que Jesús es solo un profeta o que Jesús no era igual a Dios, que era como un Dios con minúscula. Otros de ellos van a decir que Jesús no es tan importante y otros literalmente que Él no era Dios, que Él no era realmente Dios, que era un Dios menor. Cada falso maestro va a distorsionar alguna parte de la enseñanza cristológica, de la enseñanza de Jesús. Y esta es otra forma de distinguir si es que la persona que dice que está hablando de parte de Dios es de Dios o no. Si está obrando el Espíritu Santo en él o si está obrando otro espíritu. Más adelante dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y ahora ya está en el mundo. Aquí Juan explica la enseñanza de los falsos maestros y pone en evidencia el espíritu que opera en estas personas, que es el espíritu del anticristo. Y después dice, la persona del anticristo aún no está en el mundo, pero sí el espíritu del anticristo a través de los falsos maestros que distorsionan la verdad de Jesús. Entonces, ¿a quién estamos creyendo? Esta es la pregunta que teníamos que responder. ¿A quién estamos creyendo? ¿Estamos creyendo la verdadera enseñanza a través del Espíritu Santo, a maestros que enseñan bien la Biblia, que enseñan bien la doctrina de Cristo? ¿O estamos creyendo a cualquier persona que dice hablar de parte de Dios? Porque a veces en otras áreas de nuestra vida ponemos mucho énfasis en ver si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, si a ustedes le entregan un vuelto de 19,000 pesos, imagínense. Van a ver todos los billetes y si es que alguno es falso, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a aceptar nomás? No, ¿cierto? O no sé, imagínense, ven algo por internet, lo compran y le llega algo que no era lo que ustedes habían pedido, o algo falso, ya algo de una marca falsa. Entonces, en algunos aspectos de nuestra vida, a veces discernimos muy bien si es que algo es verdadero o falso, pero tal vez no ponemos el mismo énfasis en las cosas que son espirituales. Entonces, tal vez estamos leyendo un libro, pero no estamos poniendo tanto énfasis si lo que estoy aprendiendo es bíblico o no. O estamos viendo un video en YouTube y no estamos poniendo tanto énfasis. A ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué enseña sobre Cristo? ¿Su mensaje es cristocéntrico? ¿O es más motivacional? ¿O es más como del Evangelio de la Prosperidad? No sé, diferentes cosas. Lo que Juan nos está animando a hacer y animó también a hacer a su audiencia original es no le crean a toda persona que dice hablar de parte de Dios. Pónganlos a prueba. Pónganlos a prueba. Disciernan si es que están operando el Espíritu Santo en ellos o si está otro espíritu operando en ellos. Ahora sí pasamos a la segunda parte, que es de quién procedemos nosotros. Y en el versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, aquí
Juan ocupa de nuevo otra palabra como cariñosa, cercana, que es hijitos, que es similar a amados. Y él nos habla como un padre recordándonos de quién venimos, de quién procedemos. Y esto es de Dios. Hay una oposición entre el Espíritu de Dios y el espíritu que procede del anticristo. Como también hay una oposición entre Dios y el mundo. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos también. Nosotros procedemos de Dios. Y aquí respondemos ya a la pregunta. Nosotros procedemos de Dios y hemos vencido al mundo. A ver si tengo... Primera de Juan 2:14. Aquí está. Lo pueden seguir o buscar en sus Biblias también. Primera de Juan 2:14 dice: Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y el otro versículo en Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, recordamos la última parte del versículo 4, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay comparación de fuerzas, hermanos. El versículo 5 y 6 dice: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí Juan hace 4 contrastes en estos 2 versículos. Y vamos a verlo de esta forma con los contrastes. El primer contraste es un contraste de procedencia. ¿De quién vienen estas personas? Dice que ellos son del mundo. Ellos proceden del mundo. Está hablando de los falsos maestros. Y nosotros somos de Dios, procedemos de Dios. Entonces, el primer contraste es el contraste de procedencia. El segundo contraste es de mentalidad. Ellos, dice, hablan del mundo, hablan las ideas del mundo, las ideas que están conformes al sistema del mundo. Y pareciera como que aquí se termina el contraste porque nos dice, y nosotros hablamos de Dios, pero sí dice que los que nos oyen son los que conocen a Dios nos oyen. Así que está implícito que nosotros hablamos de las cosas que tienen que ver con Dios, cosas espirituales, en contraposición o en contraste con ellos que hablan de las cosas y las ideas del mundo. Entonces, también hay un contraste de mentalidad. En tercer lugar, también hay un contraste de audiencia. Dice, el mundo los oye a estas personas. Y esta es lo que tal vez más nos cueste entender cuando lo vemos de forma práctica. Porque no sé si a usted le ha pasado o ha conocido a personas que están engañadas en un lugar donde le enseñan mal las escrituras, donde hay una evidente falsa enseñanza. Pero hay muchas personas que van a esos lugares y quieren aprender y quieren asistir y quieren estar ahí, pero para nosotros es evidente que hay una falsa enseñanza. No podemos entender, o a mí me ha tocado no poder entender por qué esas personas van a esos lugares. Y aquí dice, el mundo los oye. Estos falsos maestros tienen muchas personas que sí los oyen a ellos, que sí creen en ellos. Y en contraste, dice, el que conoce a Dios nos oye a nosotros. ¿Se acuerdan este versículo o este ejemplo cuando dice que las ovejas oyen al pastor, ¿cierto? Una vez vi un video
en donde estaba el pastor, habían ovejas que estaban comiendo pasto, y había otra persona al lado del pastor. Y la persona que estaba al lado del pastor intentaba llamar al rebaño, a las ovejas, y le silbaba, le hacía como sonido, y ninguna oveja le prestó atención. Pero después el pastor hizo un sonido y todas las ovejas empezaron a venir, porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Así también los que conocen a Dios, los que conocen a Cristo, nosotros, podemos reconocer cuando alguien está hablando a través del Espíritu Santo y cuando no. Por eso dice que el que conoce a Dios nos oye. Y aquí vamos a leer este versículo de 1 Corintios, capítulo 2. Si quieren pueden buscarlo en sus Biblias. Aquí también está en la pantalla. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que las cosas espirituales, ¿cómo hay que discernirlas? ¿Quién las puede discernir? Hay que discernirlas espiritualmente. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo, podemos discernir las cosas que son del Espíritu Santo. Podemos discernir entre la verdad y el error. Y vamos a leer estos versículos también que están en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El siguiente versículo está en el versículo 27. Pero la unción de vosotros, que vosotros recibisteis, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es la verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y el último está en el capítulo 3, versículo 24, y dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a discernir la verdad. El último contraste es de conclusión. Y dice que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a leer los últimos versículos. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Después, el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El capítulo 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir.
Y el último está en 1 de Juan también, capítulo 5, versículo 6, que dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, lo último es que en esto conocemos el Espíritu de verdad y el error. Vemos que habían diferentes contrastes. Uno de procedencia. Estos falsos maestros no proceden de Dios, no tienen al Espíritu Santo. Contraste de mentalidad. Ellos solamente van a hablar las ideas del mundo. Ellos van a hablar todo lo que está conforme al sistema del mundo. Y la audiencia que ellos tienen los va a escuchar a ellos. Los va a escuchar a ellos, van a poner en práctica las ideas que ellos tienen, pero en contraposición, las personas que procedemos de Dios, vamos a hablar las cosas que son de Dios, vamos a poder distinguir a través del Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad y vamos también a reconocer quiénes son verdaderos maestros. Y vamos a reconocer también entre la verdad, entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ya terminando, hermanos, tenemos estas aplicaciones finales. Lo primero es que tenemos que tener cuidado a quien estamos creyendo, escuchando, porque hay falsos maestros que quieren engañarnos. Tengamos cuidado en lo que leemos, en lo que vemos, porque la falsa enseñanza es sutil. No sé si a ustedes lo han detenido, tal vez algunas personas en la calle intentándole hablar sobre Dios, y hay pequeñas sutilezas que son las mentiras, pero probablemente se presentan a ustedes como cristianos, como creyentes, como personas que traen la verdad, personas que hablan tal vez del griego y le dicen, no, pero esta palabra, el griego dice esto, una nueva revelación, un nuevo significado. Entonces, tengamos cuidado a quién estamos creyendo. Lo segundo, debemos examinar la enseñanza que recibimos, específicamente qué es lo que dicen sobre Jesús. Yo cuando era adolescente, hace varios años atrás, me acuerdo que encontré una página que uno podía suscribirse para que le enviaran material bíblico. Y venía como de Estados Unidos ese material. No parecía nada como raro, no era nada de alguna secta conocida. Y me suscribí. Y llegó el material. Y ya lo empecé a hojear. Y llegando como a la parte del bautismo, era una enseñanza súper rara. Ya, ahora no me acuerdo bien así exactamente lo que decía, pero era algo que sonaba súper raro, como que uno ya podía distinguir que esto no era correcto. En ese tiempo tampoco conocía muchas cosas como para discernir bien en qué es lo que estaba mal o cuál era el error. Pero sí sonaba muy raro, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir que los falsos maestros o las falsas enseñanzas tienen pequeños cambios de la verdad, ¿ya? Por eso debemos examinar la enseñanza. Examine mi enseñanza, la enseñanza de las personas que enseñamos acá en la iglesia, que enseñan, que tal vez usted escucha la radio, BBN, o escucha alguna enseñanza en YouTube. Examine si lo que está diciendo todo es correcto. Porque puede ser que el 90% es correcto, pero el 10% es una herejía. Por ejemplo, aquí esta botellita que me ha ayudado harto. Imagínense que tuviera hasta acá de agua pura, pero con 3 gotitas de veneno. ¿Se la tomaría? A veces no hacemos lo mismo con la enseñanza bíblica. La recibimos toda nomás. Entonces, examinemos la enseñanza. Y específicamente, ¿qué es lo que dicen acerca de Cristo? Tercera, recordemos,
que nosotros procedemos de Dios, y Él es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuánto mayor es Dios que quien está en el mundo? Infinitamente. No hay comparación. Recordemos, nosotros procedemos de Dios, y Él nos va a guiar a reconocer también su palabra. Y por último, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos ayuda a discernir la verdad del error. Después, cuando enviamos estas diapositivas, revise estos versículos, hermanos. Le animo a revisar estos versículos, a estudiarlos, pero hay un fuerte énfasis en que el Espíritu Santo nos va a guiar a reconocer la verdad, que Él nos va a enseñar. Nosotros, a través de su palabra, podemos aprender de Dios, ¿cierto? Es la revelación hacia nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de ella, nos va a saber cuál es el significado, nos va a ayudar en nuestro estudio y también nos va a ayudar a reconocer cuál es la enseñanza correcta, bíblica, y cuál es la enseñanza que no procede del Espíritu Santo. Así que les animo también a que recordemos esto, el Espíritu Santo es nuestra guía. Así que vamos a orar ya para terminar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar instrucción para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder distinguir si es que hay falsa enseñanza o si es que hay algo que no es de acuerdo a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, cuando escuchamos alguna predicación, alguna enseñanza, alguna persona que diga, Señor, que habla de parte de ti. Ayúdanos, Señor, también a ser guiados a través del Espíritu Santo, Señor, en nuestro estudio. Ayúdanos, Señor, también a poder compartir esta verdad con más personas, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.